Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas chicocas. Hoy no es un día cualquiera. Finally, BTS is officially back! Hoy es el regreso de BTS. El día en que hacen historia otra vez. Porque nunca dejaron de ser leyenda. Hoy vuelve la música, la emoción. Y todo lo que solo ellos pueden hacernos sentir. Y por supuesto, hoy tenemos nuevas actualizaciones del J-Pop que están dando mucho de qué hablar, así que quédate hasta el final porque hay detalles importantes que no te puedes perder. Primero, quiero empezar con algo que nos llena de orgullo. Jimin se posiciona en el puesto número 2 y Jungkook en el puesto número 11 en el ranking de reputación de marca individual de idols de marzo de 2026, incluyendo tanto hombres como mujeres. Felicitaciones a Jimin y Jungkook, porque una vez más están demostrando su impacto, su relevancia y cómo siguen dominando las listas. Jungkook siempre presente, siempre destacando. También se compartió una foto grupal donde se ve a Jimin y Jungkook mirándose. Sin embargo, no faltaron quienes intentaron decir que Jungkook estaba mirando a Taeyong, pero no. Si observamos bien, la mirada de Jungkook está en Jimin. Y esto no es algo inventado por nosotras. Muchas veces ha quedado demostrado que Jungkook siempre mira a Jimin. Siempre. Incluso cuando no lo dice directamente, lo demuestra. Y es imposible no recordar esa frase tan significativa, aunque no te lo diga siempre, te estoy mirando, Jimin SSI. 지켜보고 있습니다, 지민 씨. 열심히 하겠습니다. Y es exactamente eso lo que vemos aquí. Ellos siempre se encuentran con la mirada. Siempre están mirándose. Pero, ¿ustedes qué opinan al respecto, mis queridas chicocas? Las leo. Siguiendo con las actualizaciones, de la nada tuvimos un live sorpresa en Bangtan TV y también en TikTok. Nadie lo esperaba. Fue corto, sí, pero fue demasiado significativo. Durante ese live se mostró un espectáculo de drones en Nueva York anunciando el regreso de BTS por todo lo alto. Pero aquí viene lo más importante, porque esto no fue solo un anuncio. Se confirmó en vivo una de las teorías más impactantes del fandom. Los tatuajes de los miembros no son solo diseños individuales, sino tienen otro significado y es que juntos forman una constelación. Sí, así como lo escuchas. Cada miembro representa una estrella, y todos juntos forman las 7 estrellas principales de la Osa Mayor. Cada tatuaje es un punto dentro de un sistema conectado. No están puestos al azar, están distribuidos de manera que forman un mapa colectivo. Y aquí es donde todo cobra sentido. La Osa Mayor, durante siglos, ha sido una guía. Los navegantes la utilizaban para encontrar el norte, para orientarse en la oscuridad, para no perder el camino. Ahora piénsalo así. BTS funciona igual. Incluso cuando hay distancia, incluso cuando cada uno está en sus propios proyectos, hay una conexión que los mantiene unidos. Hay una dirección. Hay algo que no se rompe. Son una constelación. Y por eso, el concepto del MV cobra aún más fuerza. Pero dentro de todo eso, hay algo que siempre resalta. Porque sí, los 7 son unidos. Pero Jimin y Jungkook tienen algo más. Un vínculo que siempre hemos visto, una conexión que no necesita explicación, que se mantiene con el tiempo y que simplemente no se puede romper. Y eso es lo que muchas sentimos al verlos, que incluso dentro de ese todo, ellos siguen eligiéndose, siguen encontrándose. Y esto conecta directamente con lo que viene. Estamos a solo horas del estreno del videoclip de Swim. Es muy importante que estemos en la premiere, que será a través del canal oficial de IVE Labels.
Esa es la única cuenta oficial donde se va a estrenar el video, así que hay que estar ahí apoyando, reproduciendo y cumpliendo las metas como fandom. BTS tiene que seguir rompiendo récords y nosotras somos parte de eso. Ahora, hay otro detalle importante que no quiero que se les pase. La cuenta oficial de TikTok ha creado un boletín de noticias. Entrando a su perfil pueden unirse y recibir todas las actualizaciones sobre actividades, conciertos, lives y todo lo que se viene. Es una forma de no perdernos absolutamente nada, sobre todo ahora que están regresando con todo. Y hablando de lo que se viene. Estamos a nada del esperado concierto de BTS en la Plaza Gwanghwamun en Seúl este 21 de marzo. Todas estamos esperando ese momento con muchísima emoción, porque significa ver nuevamente a los 7 juntos en un escenario, ver al Jikook en el escenario. Y algo que ha sido muy lindo de ver es todo el apoyo hacia Jimin y Jungkook. Hay autobuses alrededor de la plaza y también cerca de la empresa IB, mostrando mensajes de apoyo para ellos. Eso dice mucho. Dice cuánto los aman, cuánto los apoyan. Y aunque muchas de nosotras no podamos estar ahí físicamente, estamos presentes de otra forma. Desde nuestras casas, apoyando, reproduciendo, comentando, enviando todo ese amor que ellos también sienten. Así que queridas Jikookas, se vienen horas muy importantes. Entre el estreno de Swim, el concierto y todo lo que BTS está mostrando, claramente estamos entrando a una nueva etapa. Y como siempre, vamos a estar ahí, juntas, apoyando a Jimin y Jungkook en cada paso. Y cuéntenme, ¿ya tienen todo preparado para ver el gran estreno de la canción y el concierto? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.